Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches, almas condenadas. Sean bienvenidos una vez más. He venido del más allá para ser el centinela. Estoy seguro de que ustedes no tienen idea de lo que eso significa, pero tarde o temprano lo van a averiguar. ¿Tienen miedo? ¡Qué patéticos! Supongo que saben que es momento de ir al relato del día de hoy, si es que se atreven. Si no, huyan ahora, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Hace algún tiempo, durante el inicio de la pandemia de COVID-19 a finales de febrero de 2020, me encontraba en Japón. Había viajado a ese fascinante país justo antes de que las restricciones de viaje se impusieran y la situación se volviera caótica. Lo que debía ser un viaje de placer y descubrimiento se convirtió en una experiencia inesperada y perturbadora. Debido a las medidas tomadas por las autoridades, me vi obligado a quedarme más tiempo del planeado. Inicialmente, solo esperaba una estancia de 3 semanas, pero esas semanas se convirtieron en meses. Ante esta situación inesperada, tuve que buscar urgentemente un lugar para alojarme durante mi prolongada estadía. Después de una búsqueda exhaustiva, encontré una pequeña casa en Setagaya, una zona más alejada de la ciudad de Tokio. Lo sorprendente era el precio de la renta, que resultaba considerablemente más barato en comparación con otras opciones. Era una oferta que no podía rechazar, especialmente considerando el presupuesto limitado que tenía debido a la incertidumbre económica causada por la pandemia. La casa, aunque pequeña, era lo suficientemente espaciosa para mí. Estaba parcialmente amueblada y parecía haber sido habitada recientemente. La oportunidad de tener un lugar propio a un costo tan bajo parecía demasiado buena para ser verdad. Sin pensarlo mucho, decidí aceptar la oferta y establecerme allí por el tiempo que fuera necesario, confiando en que pronto se resolverían las restricciones de viaje y podría regresar a mi hogar en México. Mi amiga Koyuki, a quien había conocido en un viaje anterior a Japón, fue quien me ayudó con todos los trámites de la casa. Sin embargo, algo era extraño en su actitud. A pesar de su amabilidad, Koyuki me recomendó repetidamente que buscara otro lugar para vivir. Me instó a quedarme con ella y su familia, pero por alguna razón no me sentía cómodo aceptando su oferta. Aunque su insistencia me desconcertaba, decidí descartar sus advertencias como preocupaciones exageradas. Los días se deslizaron lentamente en esa pequeña casa en Setagaya. Me encontraba atrapado entre las paredes mientras la situación de la pandemia empeoraba en el mundo exterior. No podía evitar sentirme agobiado por la incertidumbre y la preocupación por mis seres queridos en México, especialmente aquellos que habían sido afectados por la enfermedad. A medida que pasaba más tiempo en ese espacio limitado, los días comenzaron a mezclarse y la monotonía se apoderó de mi existencia. Muchos lugares que había deseado visitar estaban cerrados y las restricciones de movimiento limitaban mi libertad para explorar. Me sentía cada vez más aislado y confinado en mi casa, como había llegado a llamarla. Sin embargo, los días se volvían más oscuros y sombríos. Comencé a percibir extraños fenómenos dentro de los límites de mi morada solitaria. Escuchaba susurros que parecían provenir de las paredes, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo en un idioma que no podía entender. Los objetos parecían moverse por sí mismos, y había ocasiones en las que la temperatura de la habitación se volvía insoportablemente fría, incluso cuando el clima exterior era templado. El insomnio se convirtió en mi compañero constante, mientras luchaba por conciliar el sueño en medio de estas perturbadoras manifestaciones. Cada noche, al cerrar los ojos, me invadía una sensación de presencia invisible que se apoderaba de mi ser. Mi cuerpo se estremecía de terror y una opresión se asentaba en mi pecho, dificultando mi respiración. Síntomas inexplicables comenzaron a manifestarse. Al principio eran menores y apenas perceptibles, un resfriado leve, cansancio y dolores musculares. Pero a medida que pasaban las noches, los síntomas se intensificaban y se volvían cada vez más angustiantes. Mi garganta se inflamaba y mis pulmones se llenaban de una sensación de pesadez, como si una fuerza invisible me estuviera ahogando lentamente. Sumado a esto, comencé a tener en lo que en su momento pensé que eran alucinaciones auditivas. Los malestares me despertaban durante la noche,
pero luego eran acompañados por la voz agrietada de una mujer que repetía una y otra vez: 기분 가가로이, 기분 가가로이. Busqué ayuda médica, pero para empezar, los médicos en Japón tienden a desestimar fácilmente a los pacientes. No es como aquí en México. Independiente a eso, los resultados de mis pruebas eran desconcertantes. No mostraban ningún indicio de enfermedad o anomalía. Los médicos simplemente no podían explicar lo que estaba experimentando, especialmente porque una vez que salía de mi habitación, todos los síntomas desaparecían, por lo que realmente todo era tomado como un tema de estrés o sugestión ante la situación de la pandemia y el tener que enfrentarla solo y lejos de casa. En algún punto solo dejaron de hacerme caso, pues el número de pacientes con COVID aumentaba y mi caso era, pues de alguna manera, no tan importante. No obstante, los fenómenos continuaron y se intensificaron. Mis síntomas durante la noche al tratar de dormir eran cada vez peores y mis alucinaciones eran cada vez más frecuentes. La voz de la mujer se iba haciendo más gruesa cada noche y ahora pronunciaba frases aún más inquietantes. Decidí compartir mis experiencias con Koyuki, quien pareció alarmarse de inmediato. Insistió en que abandonara la casa y hasta me ofreció nuevamente hospedarme en su hogar, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse tan fácilmente. No podía aceptar que la casa estuviera embrujada o algo por el estilo. Impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, decidí pasar una noche en la sala de estar. Podía ser que finalmente tuviera una noche tranquila si no dormía en el cuarto, que era lo que parecía estarme causando los malestares. Preparé mi cama en el suelo de la sala, manteniendo una lámpara encendida para iluminar la habitación y disipar las sombras que parecían tener vida propia. A medida que la noche avanzaba, una sensación de anticipación y temor se apoderaba de mí. Sabía que estaba en el epicentro de algo inexplicable y aterrador. El reloj marcaba la medianoche cuando las señales de que algo estaba a punto de ocurrir se hicieron presentes. La temperatura de la habitación cayó drásticamente, haciendo que mi aliento se condensara en el aire. Los susurros se intensificaron, llenando el ambiente de una cacofonía de voces ininteligibles. Y entonces, la puerta de la recámara se abrió lentamente, revelando la figura de una mujer desfigurada. Su rostro era una grotesca máscara de dolor y su cuerpo estaba retorcido y maltratado. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró desde la recámara, descendiendo paso a paso por las escaleras hacia la sala. Un dolor indescriptible se apoderó de mi cuerpo, mientras veía a la mujer desfigurada arrastrándose hacia mí. Susurró con una voz que no era como de este mundo, antes de caer muerta, justo frente a mis ojos. El terror me paralizó, y mi cuerpo se vio envuelto en una agonía insoportable, como si estuviera experimentando en carne propia la misma muerte que ella había sufrido. Los minutos pasaron sintiéndose como horas, paralizado por el terror y la angustia. Observé el cuerpo inerte de la mujer sin poder apartar la mirada. Un silencio sepulcral llenó la sala, interrumpido solo por mi respiración entrecortada. Poco a poco el miedo que sentía se fue convirtiendo en tristeza. Inexplicablemente comencé a sentir pena por aquella mujer. De pronto, una extraña tranquilidad me abrazó. Pude moverme y me levanté lentamente. Recogí mis pertenencias y abandoné la casa de Setagaya para siempre. Caminé por las calles iluminadas por la luz de la luna, sintiendo un peso haber sido liberado de mis hombros. Aunque la experiencia había sido aterradora, me dejó con una certeza inquietante de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Pasé mis últimas semanas en Shibuya con Koyuki y su familia. Nunca le conté lo que sucedió en mi última noche en la casa de Setagaya, pero ella finalmente me confesó que no quería que yo me quedara ahí, porque había sido el escenario de una trágica muerte apenas unas semanas antes de mi llegada. Por lo que se había visto en las noticias, una mujer, una antigua inquilina, había sido una de las primeras muertes registradas de COVID-19 y estuvo sola y sin apoyo durante toda su enfermedad. Según los informes, se arrastró desde su recámara hasta la sala, bajando por las escaleras, donde finalmente cayó muerta. Su cuerpo había sido encontrado allí, ya mostrando un leve grado de descomposición, y su rostro había quedado aparentemente en un terrible gesto de sufrimiento. A medida que profundizaba en la historia, encontré similitudes inquietantes entre los síntomas que experimenté y los que la mujer había sufrido antes de su muerte. Era como si cada noche en mi recámara yo estuviera pasando por lo que ella pasó hasta que finalmente llegó a su triste desenlace. Y así, con el recuerdo de esa casa aún grabado en mi mente, continuó mi vida, consciente de que hay secretos ocultos y fenómenos inexplicables que se esconden en los rincones más oscuros de nuestra existencia.
Han probado ser más valientes de lo que creí. O quizás solo son más ingenuos. Aún así se han ganado mi simpatía, siempre y cuando le den like a nuestro contenido, lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Pueden irse tranquilos, yo los seguiré vigilando. Ecos de terror.